Luis Carlos, mira, hay muchos comentarios, te saludan y Gracias. llegan gente que te está escuchando. Mira, dicen, el detalle del túnel de la penitenciaría a la casa en construcción, que está a 1,5 kilómetros, dice, los custodios el Ceferezo, que fueron a hacer la inspección, tardaron 90 minutos en recorrerlo, porque independientemente de otras cosas, sus radios no funcionaban en el túnel. Pero por otra parte, bueno, pues para ellos no había la luz suficiente. Dice, en cambio, de acuerdo con los datos, los protocolos y lo que se está reconstruyendo, dice, el Chapo lo recorrió en 7 minutos, porque tenía una motocicleta o lo que fuere, ¿verdad? Entonces, en todas esas cosas, hay muchas versiones, especulaciones e inventos de la gente que se imagina. ¿Cómo interpretas tú ese fenómeno, Luis Carlos, de cómo se presta a que la opinión pública y la gente, sobre todo ahora ya en redes sociales, exprese ese tipo de versiones? Pues yo creo que el mismo descrédito de las autoridades con otras ocasiones que han creado alguna versión que no sea comprobable, el fabricar delincuentes, como el caso de los del Estadio Jalisco, en fin, todo ese tipo de cuestiones, más las decepciones por las cuestiones económicas y el enriquecimiento y corrupción de muchos funcionarios, yo creo que va dándole al traste a la credibilidad de las autoridades. Y también el no atender de una manera rápida y eficaz a través de comunicación social este tipo de fenómenos, o salir el propio titular de inmediato, creo que eso ha creado muchos problemas. Y hoy con las redes sociales, pues es rapidísimo para que alguien tenga un chispazo, una ocurrencia, en el bueno, en el mal sentido, lo publica y otros lo reproducen de inmediato. Ya hay medios de comunicación que reportean las redes sociales y están dando a conocer lo que otros dicen y que inventaron. Y entonces pues se va minando la credibilidad, ya no nada más de las autoridades, sino también de muchos medios de comunicación. Importante lo que estás diciendo, porque te acuerdas de aquel caso de Besanilla. Sí, la Casa del Encanto. De cómo fabricaron unas cosas tan verdaderamente increíbles, que recuérdale al auditorio cómo estuvo esa actuación. Sí, pues el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, que no era pues cualquier cosa, era el cuñado del ya expresidente de la República, de Carlos Salinas de Gortari, y bueno, pues para crear responsables de esos hechos, sembraron una osamenta en una finca conocida como la del Encanto, y contrataron una vidente, entre otras situaciones, que les dijo, aquí está el cadáver de alguno de los presuntos delincuentes, ¿no? Y de esa manera se construyeron falacias en averiguaciones previas, y bueno, pues dieron como consecuencia que no se llevara a todos los responsables a la cárcel, y algunos que se presumía eran los responsables, como Raúl Salinas de Gortari, pues con el tiempo pudiera lograr su absolución ante tanta situación absurda creada por una fiscalía, en este caso que dirigía Antonio Lozano Gracia, y que bueno, este señor José Pablo Besanilla era quien se encargó de hacer las investigaciones, ¿no? Y así como eso, ha habido muchos otros casos, ¿eh? Recuerda el otro sonado caso de Florence Cassel, la francesa. Así es, que se tuvo que recrear por ahí la manera en que fue rescatada las víctimas de un secuestro y la detención de los presuntos responsables, en este caso la francesa y otras personas de nacionalidad mexicana. Y se transmitió en cadena nacional a través de noticieros de las dos cadenas de tele más importantes, y bueno, con el tiempo se comprobó que la detención y el rescate había ocurrido 1 o 2 días antes. Entonces, pues ese tipo de cosas, cuando se conocen, nos dan la idea de que muchas veces se han prefabricado delincuentes, y que así como siempre el criminal en la cárcel o el que está como interno dice que es inocente, pues habrá muchos que sí lo son, en la realidad. O sea que sí hay base entonces para dar pábulo a versiones, así se crean, que fueran fantasmagóricas, como tú dijiste hace un momento, o que fueran creadas por la imaginación despierta de la gente. Así es, un caso como este, pues la verdad, si preguntan, oye, ¿tú pensabas que algún día se volviera a fugar el Chapo Guzmán? Pues quizás sí, pero de la manera en que lo hizo, yo creo que nadie lo esperaba, ¿no? Pero bueno, pues
hubo mucha gente que participó y ellos sabían lo que iba a pasar. De acuerdo con tus fichas informativas, Luis Carlos, dinos la personalidad delincuencial del Chapo Guzmán. Bueno, pues es un sujeto que a lo mejor no es mega inteligente, pero sí tiene un coeficiente intelectual normal, solo que tiene desarrollada muy bien algunas cuestiones como la habilidad, es muy fácil para él la comunicación, la cuestión de liderazgo, el poder, también tiene mucha ambición. Y bueno, pues ha sabido, a pesar de sus bajos estudios, hacer negocios. Una persona negociadora que estudió hasta sexto de primaria y en el penal de Puente Grande de máxima seguridad concluyó los estudios de secundaria. Es decir, todavía pues se le dio capacitación, ¿no? Conforme a su derecho del artículo 18 constitucional. Es una persona violenta también, que tiene tolerancia a la frustración. O sea, muchos delincuentes no la tienen, él la tiene. Sin embargo, pues él nunca, al menos en lo que ha trascendido, se manchó las manos personalmente, siempre dio órdenes para ejecutar a personas. Tan es así que a la fecha ninguna de sus escasas condenas es por el delito de homicidio, a pesar de que se le vinculó aquí con un triple homicidio en Nextipac, otro doble en el Rancho El Alemán, 7 personas en Iguala Guerrero que fueron levantadas desde Guadalajara al Distrito Federal y ejecutadas en Guerrero, y un sinfín de crímenes que le achacan, pero que jurídicamente nunca le han probado. Por ejemplo, en su primera etapa de detenido, él tuvo 19 causas penales en su contra. De esas, la libró en 16, fue exonerado completamente y le quedaron 3 condenas. En total hacían una friolera de 20 años, 6 meses, y de haber seguido el preso, de no haberse fugado en Puente Grande, habría salido en marzo del año pasado del penal de Puente Grande, o con beneficio de haberlo conseguido en 2007. En el caso de las acusaciones contra el Chapo, ¿cuál es la base para presumir que los Estados Unidos reclamaban su presencia ante la justicia norteamericana? Pues la detención y los testimonios de otros miembros de la organización, que incluso han recibido beneficios al tener condenas benévolas a cambio de información. Para Estados Unidos es muy importante la información. Entonces, a través de infiltrar gente en la organización, de acuerdo a lo que ellos nos dicen, ya hablabas tú de las fantasías y, bueno, pues dicen los norteamericanos que es verdad, ellos infiltran gente en la organización, se hacen pasar por narcotraficantes, pactan, trasiegan droga, y bueno, pues finalmente gente detenida de buen nivel ya del cártel de Sinaloa que está en Estados Unidos, como sería el hijo del Mayo Zambada, entre otros, pues han puesto al Chapo Guzmán con versiones de que ha traficado en Chicago, en Nueva York, en fin, en muchos lados de la Unión Americana, y tiene 26 cargos por lo menos en los Estados Unidos. En este caso, en este momento, la versión de que 1 o 2 semanas antes de que de que se fugara, habían pedido su extradición, ¿tiene alguna base? Bueno, ya lo está reconociendo el gobierno federal, están señalando que 16 días antes se había hecho la solicitud. Lo que es inexplicable es entonces por qué no se solicitó cuando ya se tenían los datos, quizá estaban integrando la averiguación, porque se tiene que armar una averiguación, traducir todo al español, y bueno, pues se tardaron esos 16 días. Yo aseguraba que no se había hecho ninguna solicitud de extradición por el Chapo Guzmán, porque, como te comentaba, tiene por lo menos 15 juicios de amparo. Cada 2 semanas y media, cada 3 semanas, él pedía un amparo, y las autoridades responsables, llámese secretario de Gobernación, Procuradora General de la República, Presidente de la República, otras instituciones, los ceferesos, contestaban que no tenían ninguna solicitud. Los jueces de distrito no habían recibido ninguna y los amparos causaban sobreseimiento. Resulta que los jueces con toda razón negaban que les hayan pedido la orden de aprehensión o orden de detención provisional con fines de extradición internacional, porque la PGR, si esta llegó, como ya se sabe, pues no la consignaron, no pidieron la orden de detención. Hay un comentario que me parece procedente. Te lo voy a comentar y luego lo comentas tú. Dice, en los videos que nos han presentado las autoridades sobre la fuga del Chapo, él traía cabello, y el gobierno con la Procuradora General de la República nos presenta una fotografía sin cabello, que es la fotografía oficial para ellos. A ver, dime,
¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué en una cosa se ve de un modo? ¿Por qué de otro? Coméntalo después de una pausa. Claro.